Humanos y sus dioses. Mira la belleza de esta fotografía. Es una imagen impresionante. Es el jardín de los dioses. Así llamaron a este lugar. Fue en 1859, cuando un topógrafo llamado Rufus Cable vio por primera vez las altísimas aletas de roca que sobresalían casi 100 metros en el aire desde el terreno donde se encuentran cerca de Colorado Springs. Ese topógrafo declaró con entusiasmo que era un lugar apropiado para que los dioses se reunieran. De este estallido de emoción surgió el nombre, Jardín de los Dioses, por el cual se conoce hoy este hermoso parque de Colorado Springs. Esta anécdota nos recuerda que, desde los tiempos más antiguos de la historia de la humanidad conocida, el humano parece no haber podido vivir sin sus dioses. Ya sean los dioses egipcios, los dioses de Mesopotamia, de Sumeria, de Siria, de Israel, los dioses griegos, romanos, aztecas, hindúes, nórdicos, mayas, vikingos. Y la lista puede ser extendida. Según los descubrimientos arqueológicos modernos y los escritos y relatos de la antigüedad que han sobrevivido hasta nuestro tiempo, indican que cada región dependía de sus propios dioses para el bienestar de su sociedad o su territorio. Esos dioses eran adorados solo dentro de su región o dentro de su tierra. Hasta en partes de las escrituras hebreas se puede discernir ese hecho. Por ejemplo, podemos mencionar dos relatos bíblicos al respecto. En cuanto al famoso personaje llamado David, leemos lo siguiente en el primer libro de Samuel capítulo 26 y versículos 19 y 20. Pues me han expulsado de mi hogar, y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor y han dicho, ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? Ese relato indica claramente el entendimiento de la época. Solo se podía adorar a cada dios dentro de su territorio. Esto incluía al Dios de los hebreos. David no podía seguir adorando a su Dios al encontrarse fuera su territorio, el territorio donde se adoraba al Dios hebreo. En su sentido más básico, servir a otros dioses simplemente significa estar fuera de la tierra de Israel, el dominio del Dios de los hebreos, el territorio santificado por ese Dios como perteneciente a él. Hay un sentido claro aquí de que cada dios está limitado territorialmente, al menos en lo que se refiere a la práctica de su culto, y que una persona puede estar bajo la protección de un dios solo cuando reside en su territorio. La residencia en otro país implicaría entonces estar bajo el patrocinio de los dioses de ese país. El segundo relato que aporta la misma idea, es decir, el mismo entendimiento de aquella época, se encuentra en el segundo libro de los Reyes capítulo 5 y versículos 15 al 17. Se trata de la historia de la aparente curación de Naamán. Cuando él fue curado, según el relato en las escrituras hebreas, al zambullirse en el río Jordán, decidió a partir de ese momento, solo adorar al Dios de Israel. Con el fin de llevar a cabo su nueva adoración cuando estuviera de vuelta en su tierra, pidió lo siguiente. Entonces Naamán le dijo, está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar, y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Está claro que Naamán, para poder adorar al Dios de los hebreos, que supuestamente lo había sanado, fuera del territorio de Israel, necesitaba la tierra que se llevó en las 2 mulas. Tenía que esparcirla en el suelo de su casa y, al poner pie sobre ella, podría adorar a su nuevo Dios, puesto que estaba pisando en la tierra de Israel. De hecho, los judíos que fueron llevados al destierro en Babilonia se enfrentaron a la gran dificultad de no poder adorar a su Dios en territorio extranjero. Incluso si querían servir a su Dios, sus prácticas religiosas tradicionales eran imposibles de llevarlas a cabo allí. Se encontraban fuera del territorio de su Dios y la ciudad de Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Ellos se quejaban de la siguiente manera según se explica en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén.
guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Pues nuestros captores nos exigían que cantáramos, los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Efectivamente, fuera de la tierra de su Dios no podían adorarlo. En este asunto se debe notar un detalle adicional muy importante. Tiene que ver con el libro de Daniel. Ese libro describe a su autor viviendo en Babilonia. Sin embargo, todos los historiadores, doctos y expertos más renombrados de nuestro día, están de acuerdo y han probado por diferentes métodos de estudio e investigación, que la escritura del libro se produjo bastante tiempo después del exilio en Babilonia. Afirman que el libro de Daniel fue escrito aproximadamente en el año 165 antes de la Era Común, durante el explosivo periodo apocalíptico judío de la época y, por supuesto, después de la manipulación teológica que vamos a mencionar a continuación. Después de esta ingeniosa manipulación, esta gimnasia teológica, ahora se podía mostrar al supuesto Daniel adorando a su Dios desde Babilonia. Daniel 6:10. Los judíos, después de volver del exilio, tuvieron que reinventar la práctica de adoración a su Dios, que hasta ese tiempo había sido solo local, en particular ahora que la diáspora comenzaba a existir. Lo lograron por medio de establecer una nueva ideología. El nuevo acercamiento teológico cambió y elevó al Dios hebreo por encima de todos los demás dioses de las diferentes naciones, los dioses que inicialmente componían el consejo divino, según la mitología de aquel tiempo. Esos dioses fueron rebajados. De dioses pasaron a ser ángeles o individuos parecidos a humanos mortales. Por mandato divino, la inmortalidad de los dioses fue revocada, lo que permitió a Elohim extender su heredad sobre todas las naciones de la tierra y administrar directamente justicia a su pueblo disperso en el extranjero. Esta reestructuración de la soberanía divina facilita la adoración del Señor por aquellos que residen fuera de la tierra de Judá. Comencemos analizando lo escrito en Deuteronomio capítulo 32 y versículos 8 y 9. Usamos la traducción Biblia Kados israelita y haremos una comparación con 1. La traducción al español de la versión en hebreo de la Biblia hebraica Stuttgartensia. 2. Lo compararemos también con la traducción griega Septuagintei. 3. Lo compararemos, finalmente, con los rollos del Mar Muerto. Conforme vamos comparando estas cuatro versiones, podrás notar la manipulación del texto y su traducción. A la inversa, desde lo más antiguo, esa manipulación sería desde el texto más antiguo que dice hijos de Dios, más tarde cambiado a los ángeles de Dios, y, finalmente cambiado a hijos de Israel. Este cambio final debe haber surgido como una alteración deliberada por parte de un escriba que no aprobaba los matices politeístas que implicaba la frase, hijos de Dios. Esperamos no confundirte en demasía. Biblia Kados israelita. Notas agregadas como ayuda para comprender lo escrito. Cuando Elión, el Dios supremo del Consejo de los Dioses. Dio a cada nación su herencia, cuando el que corresponde con Elión dividió los hijos de Adán. Él asignó las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los malachim de Elohim. Y su pueblo Jacob fue la porción de Yahweh, Israel era la línea de su herencia. La base para esta traducción es, por un lado, el hebreo y por otro lado la Septuaginta al usar la palabra malachim, mensajeros, o ángeles en griego.